Muy buenas noches, bienvenidos a Destacados. La destacada de hoy es Chula Gálvez, la mujer, esa mujer de las tortas deliciosas, exquisitas y además tan lindas decoradas. Pero lo que quiero contarte hoy es no solo los ingredientes o lo novedoso o lo científico casi de los ingredientes que usa en cada una de sus tortas, sino el recorrido que hizo desde su actuación hasta convertirse en una tremenda pastelera. Con un abuelo corredor de autos que le enseñó la pasión por la cocina, hoy Chula Gálvez, como nunca la viste. Bueno, Chula, chin chin. Salud. Salud. Bienvenida a Las Flores. ¿Qué me hiciste? ¿Me hiciste un té de flores? ¿Qué té me hiciste? Hoy justo te hice un té de yuyitos, lo llamamos acá, que tiene varios yuyos, tiene cedrón, burrito, melisa, tiene diferentes hierbas verdes y le puse un poco de naranja. Me gusta, muy rico. Bueno, Chula, me gusta siempre arrancar como un poco, hoy sos como una gran pastelera, una gran cocinera, tenés este lugar espectacular, Las Flores, que está un año, ya Un año, justo cumplimos cumplió. un año, sí, hace una semana. Hace una semana que hiciste un gran evento un Sí. domingo. Muy bien. Bueno, pero me gusta ver cómo cada persona va llegando, ¿no?, a Las Flores, cómo Chula Gálvez llegó a Las Flores. Estudiaste actuación. Estudié actuación, hice la licenciatura de arte dramático, como se llama. Venís de padre y madre, ¿qué tipo de educación, no? Como que uno dice, bueno, ¿de dónde viene Chula, este abuelo? Contame un poco como esa parte tuya de tu infancia, adolescencia. Bueno, mi papá es economista, pero después con la edad se fue abocando más a ser productor, trabaja en el campo y tiene un viñedo. Mi mamá es psicoanalista y bueno, ellos siempre, más desde, creo que desde el lado de mi mamá, como que le gustaba llevarnos por una educación un poco más libre o abierta, no tan tradicional. Fuimos a la Escuela del Sol en el primario, que está lleno de hijos de psicoanalistas y de artistas. Claro, como que el arte, tu vieja quería como que el arte estuviese colada en la vida de ustedes. Sí. Son dos hermanas mujeres. Somos dos hermanas mujeres, yo soy la menor, tengo una hermana mayor que es directora de cine. Y bueno, si bien tuvimos esa parte, también después vivimos en Inglaterra. Yo tenía más o menos 10 años, por una fantasía de tener a mis papás, que les gustaba mucho Inglaterra y logró mi papá que lo trasladen con el trabajo. Mi mamá se fue a estudiar también, así que nos llevaron y ahí tuvimos como una educación más inglesa, por lo que cuando volvimos al país, tuvimos 2 años, nos mandaron a un colegio inglés, nada que distinto al primario. Sí, pero bueno, como dos caras, ¿no? O dos propuestas diferentes que también finalmente después son herramientas, ¿no? O alternativas. Sí, total. Me gusta también, te cruzo así, ¿no? Hay un abuelo, Dale. tenés también como Sí. muchas perlas en tu historia, porque tenés un abuelo corredor, claro, Chula Gálvez, de los Gálvez, los corredores Gálvez. Sí. O sea que para un argentino, ¿no? Es como un No, montón. es tremendo como, claro, en algunas, o sea, capaz que las generaciones más mías no conocen, capaz lo conocen porque el autódromo se llama Gálvez, pero la gente, no sé, más de la generación de mis abuelos, muy fanática. Eran como el fútbol en su momento, los corredores Claro. de turismo carretera. Y sí, mi abuelo era corredor de autos, era el menor eran 5 hermanos, pero los más conocidos eran Juan y Oscar, que eran corredores de autos, y mi abuelo era el menor de todos sus hermanos. Roberto. Roberto. Lo vamos a mencionar porque Roberto Gálvez, el caló aguilucho. le el decían. aguilucho. Sí. Ah, Roberto Gálvez, el aguilucho. Sí, hace poco fui a hacer un programa con autos de turismo carretera, por eso tengo como fresco. Bueno, y tu abuelo que también corría y a raíz de un accidente, ¿no? Bueno, Juan falleció en una carrera de autos y ahí medio que todos dejaron de correr. Y mi abuelo más de grande
lo lindo, siempre tuve una mente, bueno, eran una familia de mecánicos en realidad, por eso también eran corredores de autos. En su momento, para ser corredor de autos tenías que saber mucho de mecánica de autos porque no tenías una persona que te asista, eras vos arreglándote tu propio auto en carreras de 40 días. Y entonces yo siempre siento que esa mente de él mecánica después la trasladó a la cocina. Sí, sí, como el científico, ¿no? ¿Viste cuando el científico te dice, bueno, pero una gota no son 2 gotas? Bueno, el mecánico con la tuerca, que ¿no? Hay algo como siempre muy intentaba prolijo. así, hacía moldes, ¿viste? Me acuerdo una vez hacía un molde de corazón con una chapa, como que era muy ingeniero en eso. O siempre que con cualquier postre intentaba mejorarlo. Como a veces le salía mal, como que no tenía que mejorarlo. Con mi hermana siempre nos reíamos, pero siempre había algo que decía, pero esto le podemos hacer. Tenía como una mente muy ingeniosa con la cocina. Y yo siempre digo que fue él el que para mí me enseñó a transmitir amor a través de la comida, que fue, creo que lo que me enganchó desde chiquita, es esa relación donde uno podía crear algo y regalárselo a alguien y alimentar a esa persona, ¿no? Y que esa persona cómo disfrutas, pero la verdad es que cuando comes rico es una delicia, si además ves todo ese proceso del empeño, ¿no? Que alguien le pone en que salga rico, en que salga lindo, Sí. en querer servirlo. Es verdad que hay mucha gente que entrevisto que está vinculada a la cocina, se enamora mucho también de la energía que se vive, ¿no? Como que hay algo energético, un ambiente lindo, y después, bueno, me zambullo ahí, ¿no? Sí, porque también es, o sea, uno cuando está cocinando está poniéndole toda su energía a esa comida, que después uno lo va, no sé, hay algo medio alquímico ahí también. Bueno, entonces, todo esto se daba mientras, ¿no? Chula decía, bueno, yo me preparé para ser actriz, pum, llegás a Calle Corrientes, pero además estudiás con Nora Mosenko, con Julio Chávez, o sea, te haces toda la carrera, ¿no? De 4 años, llegás a Calle Corrientes y decís, ¿qué te pasó ahí? Me pasó muchas cosas. Yo creo que también había como tenía mucha idea con la profesión, siempre pienso eso, ¿no? Tenía tanto deseo que mis ideales de la profesión eran todos una fantasía, ¿no? Como creada en mi cabeza. Y me pasó que cuando llegué y realmente viví lo que era la profesión fuera del estudio, siempre me pareció hermoso entrenar, la gente que conocí, de hecho hoy en día casi todos mis amigos son actrices y actores, y ahí me empecé a replantear, justo mi analista que me ayudó también a habilitar otras curiosidades que tenía en mi vida, que era, por ejemplo, cocinar, pintar, hacer un taller de dramaturgia, que yo sentía en su momento que eso me iba a desviar de la profesión, que me iba a hacer perder tiempo y eso. Viste que hay como una presión en la actuación de que cuando sos joven, ahí es tu momento. O la pegás ahí, sí, o... o la pegás ahí, o ya después las mujeres también envejecen y ya después no consiguen papeles. Hay como todo es muy cruel, medio parecido, no sé, a las modelos o a los deportistas también, que No, es y cuando que la son... juventud es como... Sí, y todas construcciones mentales, porque después la historia está plagada de casos que nada que ver. de ejemplos que no, pero me gusta esto que vos decís, como cuando uno solo, como que acogota el sueño, tiene que ser de esta forma, si se desvía de esta forma, ¿no? Como, y de repente si no se da de la forma que lo imaginé o que lo idealicé, ¿no? Cuántas veces por idealizar algo, como, Sí. bueno, es imposible, no sé, no se da de esa forma y como lo anulamos, pero bueno, bancamos a tu analista, chin chin por ese analista que te dijo, che, podés tener muchos más de un sombrero, Sí, explorar como otras me decía, cosas. hacelo. Yo como, ¿y cómo voy a hacer esto? Me habilitó a eso, a hacer otras cosas. Y ahí fue como la cocina fue empezando a tomar más protagonismo, ¿no? Sin proponérmelo como esto va a ser mi carrera, quiero llegar a tener un restaurante ni nada. Fue todo... Más libre. Más libre y más como te contaba, o sea, más de sentir, no sé, en el momento, esto me gusta, bueno, puedo probar por acá, por suerte, ¿no? Como sin ninguna presión, que también, que sí la tenía con la otra profesión. Como más intuitivo, ¿no? Como uno más entregado a la intuición, o esto que decías fuera de cámara, que decías, bueno,
si tu alma fluye ahí, si sonríe, si está contento, como no preguntarse tanto más, pero ¿a dónde voy? ¿En qué plazos? ¿No? Como Sí, si, ganaré bueno, plata o no, como poder, sí, poder fluir mejor con las decisiones. y qué impresionante como de repente uno dice, bueno, no sé, me voy a regalar este tiempo de no pensar tanto, ir fluyendo un poco, ¿no? Y empezás por ahí, de repente, track, mirá dónde terminaste, ¿no? Sí, fue la verdad que muy lindo el camino, muy lindo. Bueno, también, como te contaba, no sé, trabajé de directora de casting, eso me llevó a conocer gente en la cocina, o sea, como que todos también sí, o sea, siempre dije, algo que me encantaría es que se mezclen un poco todos estos mundos, ¿no? Y yo creo que la cocina tiene mucho de la actuación también. Siempre está como esperando un poco el banquete Sí, cuando es como se deja de una grabar. puesta en escena. Y eso me encanta, me trajo mucho de la gastronomía. O sea que a raíz de estar como directora de casting en un lugar, conoces a Delfina Magrein y terminás, no sé, En con Pueblo Abierto. con Pueblo Abierto y Troca y La Huella, o sea, todos lugares, La Caracola, o sea, todos lugares así como Sí. muy lindos, súper, no sé, como que arrancaste también ya de la mano de los grandes, ¿no? Sí, pero siento que no fue algo de especulación de entender, si voy por acá esto me va a llevar a tal lado. Fue realmente de, no sé, por ejemplo, cuando fui a hacer una pasantía a La Huella, fue que me atrajo mucho verlos a ellos trabajando, la energía. Me acuerdo ese momento estaba Luciana de jefa de cocina, una cocinera de una onda espectacular, y verla ella trabajando, lo bien que la estaban pasando, la buena onda que había, dije, quiero aprender con ellos. Y así fue como fui a hacer una pasantía ese verano a La Caracola. Y bueno, en ese verano conocí a un amigo de Fertroca y después el siguiente verano fui a trabajar a Mostrador Santa Teresita. Y así se fueron dando las cosas. Bueno, quiero ahora zambullirme en las flores. De una. ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Dale, vamos arriba. Bueno, Chula, teníamos que llegar a las tortas. La parte ¿no? dulce, A la sí. parte dulce. Primero esto, ¿no? Como me parece que veníamos hablando de todos los lugares a donde trabajabas, de gente grosa, pero donde empezaban a aparecer las tortas de Chula. Era como que, bueno, estabas en lo de Troca y Troca súper generoso, pero reconocía también decir, che, mirá, las tortas de Chula que ya tenían tu identidad. ¿Cuál era esa identidad, o cuál es, ¿no?, que tienen tus tortas? Y yo creo que lo que más identidad generó fue el tema de usar flores comestibles, que antes ahora hay un boom de las flores comestibles y me encanta, pero antes no era tan frecuente ver flores en una torta. A mí me encantó ver cómo existía este universo, porque en su momento yo pensé que eran, no sé, las tortas de casamiento con los buquets de flores, pero que no eran flores comestibles. Pero de repente entender que hay flores que sí, que no te producen nada, o hasta al revés, tienen beneficios para la salud. Fue todo un despertar de interés y de curiosidad hacia mí, y empecé a investigarlo y a encontrar diferentes proveedores que cultivaban flores comestibles. ¿Y de dónde surge eso, no? Porque de repente lo llevo a tus años en Londres, ¿no? Que tienen como todas estas cosas, tipo... Yo creo que, y sí, hay mucho también, no sé, mi mamá es muy fanática de las flores también, y en su momento en los 90 le encantaba como los empapelados de flores, medio inglés, medio francés. Estaba en su momento muy de moda esta casa llamada Laura Ashley, Sí. era todo flores, acolchados con flores, vestidos con flores. Bueno, Esto, así hoy con como flores me vestí en honor Mirá, a la ocasión. acá tengo las flores. Más flores. Y sí, me acuerdo como, creo que una de las inspiraciones fue también estos empapelados de las paredes en flores que eran como en 2D, ¿viste? Como planos, y de repente entender que podía prensar las flores, como toda la botánica, ¿viste? Que los botánicos para conservar una planta y analizarla, prensan las flores. Y agarrar una planta, la prensan y ahí se conservan los herbarios durante años y años.
Y esa técnica aplicada a una torta siempre me fascinó, como prensar y que quede como un empapelado. Y qué bueno eso, ¿no? Como seguir esa intuición y de repente que del otro lado también guste, llame la atención, la gente se anime. Yo voy a probar. Contame Claro. qué hay acá y contame un poco también las flores, porque me encanta que estás vos en la parte de pastelería y tu novio, pareja, Santi, en la parte de la cocina. Entonces, si uno viene a las flores, ¿qué va a comer en las flores? Lo que tienen las flores es que es muy difícil contarlo porque estamos abiertos todo el día, o sea, tenés como muchos restaurantes diferentes, ¿no? Tenés la parte que llamamos la confitería, que es donde pueden encontrar todas las tortas, y tenés la otra parte del restaurante, que es más adentro del salón, que durante la noche hay cenas, hay postres, también hay almuerzos. Entonces, yo creo que una de nuestras características más fuertes es que somos un lugar, 100% sin gluten, con un poco la idea de que cualquiera que venga a las flores pueda sentirse cómodo, ya sea si sos vegano, si sos vegetariano, querés comer carne, carnívoro, si sos intolerante al gluten o celíaco, o intolerante a la lactosa. Como un poco la idea es que no importa tus preferencias o intolerancias, puedas sentirte cómodo acá. Como que es un lugar ahí que encuentra a todas las personas y todas las personas. Y lo que me gusta también es que todo esto que uno de repente ve estas tortas espectaculares y siempre tiene como ese preconcepto, tal vez el mito de que, bueno, que si no pones o no usas ciertos ingredientes, bueno, la torta y le va a faltar un poco. Y a estas tortas no les falta nada, las voy a probar igual. Me parece que te zambulliste a fondo a probar, tipo, bueno, como el mecánico científico, como tu abuelo el mecánico, a decir, bueno, ¿qué ingredientes puedo usar para que las tortas sigan siendo deliciosas con algo totalmente nuevo, ¿no? Que me parece que es lo que se viene también. Bueno, por ejemplo, acá, que esto es un gran orgullo, es una torta vegana y sin gluten, cosa que es complejo los dos juntos. Y lograr esto. Es una torta de chocolate. Y sí, parece un bizcochuelo simple, pero tiene un montón de complejidades. O sea, dentro de ese bizcochuelo... La voy a probar. Tiene puré de manzana, tiene un mix de harina sin gluten que hacemos. Sí, no, y además lo que es o sea, entre el espesor, la consistencia y todo... No tiene entonces tampoco lactosa, está hecho con leche de coco, con chocolate. Chula es extraordinaria. Muchas gracias. Esto no tiene harina. No tiene harina de trigo, no tiene lácteos, no tiene huevo. No tiene lácteo, no tiene huevo. Ahí ya no entiendo cómo puede hacer esto. No, perdón, voy a probar un poco más de cada una. Es impresionante. Guardate espacio para el resto que tenés. Voy a guardar. No, voy a tener espacio. Bueno, ¿cómo se llama esta? Esta la llamamos la Choco Vegan, la torta de chocolate vegana. Después tenemos, esta es una cheesecake New York Style con membrillos que hacemos nosotros. ¿Membrillo le gustaba hacer a tu abuelo? Le encantaba, fascinado. De hecho, siempre hay una anécdota que me genera mucha risa, que estaba obsesionado con que el membrillo le salga clarito y que por eso hasta llegó a ponerle una vez vitamina C para que no se... Porque el membrillo se pone colorado porque se oxida. Si no, eso es la oxidación, hace que se ponga colorado. Entonces, para evitar que se oxide mucho, le ponía vitamina C. Y años después, me dio mucha risa encontrar en un libro de Ottolenghi una receta que le ponía vitamina C. Y dije, mirá, mi abuelo, un vicio, o sea, como... Mirá, no sé un intuitivo. Un intuitivo, le puse un redoxón aparte, ni siquiera. Claro, track. O sea, en realidad la vitamina C ahora yo... Y de hecho acá... Sí, ahora la conseguís, pero bueno, en ese momento bastante astuto. Bastante astuto estuvo. ¿No? Chula, tremendo. Esto es una cheesecake. Después tenemos acá un pie de maracuyá con leche condensada. Y esta es la estrella de la casa, que se llama torta clementina, que es una torta de harina de cayú, mandarinas y chocolate blanco. Ah, esa creo que explotó en la pandemia. Sí, esa fue un invento de pandémico, de las cosas buenas que dejó la pandemia y que yo sin pensarlo de repente vendía muchísimas de estas tortas que las hacía en mi casa de la pandemia. Bueno,
Primero, felicitaciones. Qué lindo también encontrar como esta historia, ¿no? Esta historia tuya donde fuiste buscando esta cosa de lo que es tu vocación, tu camino, como ir, ¿no? Llevándolo y jugándolo de alguna forma menos pensado. Pero bueno, y después cómo llega esto de decir, bueno, abrimos este semejante lugar pleno, corazón de Palermo Viejo, ¿no? Es como que Sí. también fue una jugada. Contame también ese proceso. Bueno, eso fue mientras yo te voy Mientras dando para que yo degustes. pruebo. Se nos va, me hacen así, se nos va, bueno, pero nos queda un tiempo. Contame eso, que es como, Dale. bueno, tu costado emprendedor que pum, sale a la cancha fuerte. Sí, o sea, fue una propuesta que tuvimos desde afuera. Era plena pandemia y nuestros socios, bueno, habían alquilado esta locación, que ya cuando me dijeron el lugar que habían alquilado, fue una de las cosas que más nos atrajo con Santi, ¿no? Este lugar tiene un emblema muy grande para muchas personas, donde fue Olsen, y es una locación muy difícil, ¿no? Para pleno Palermo, tener este pulmón y estas Sí. alturas, este tipo de arquitectura. Y a partir de ahí nos juntamos, dijimos, bueno, ya nos propusieron hacer una propuesta para esta locación, y junto a Santi y Joaquín Aiz y Pablo Moroni, que son biólogos, dijimos, bueno, armemos nuestro proyecto soñado, nuestro proyecto ideal. ¿Cómo sería esto? Así fue como incluimos la parte del laboratorio, que es donde estamos justamente ahora, Acá. de tener como una pata de desarrollo e investigación, que capaz es algo bastante común en Europa, se llama I+D, pero acá no es tan común, y menos para un lugar que no sea fine dining, que sea un lugar Claro, con comida más normal. más cotidiano, Más cotidiana. ¿no? Como decir, bueno, usar la investigación y esta cosa de siempre el laboratorio, ¿no? Como un lugar de exploración y de Claro. crecimiento en lo Y no- cotidiano. Sí, no necesariamente que sea cocina molecular sino como, por ejemplo, para acá lo más importante es la investigación de salir de la utilización de gluten, más para la panadería, la pastelería, que son cosas que dependemos generalmente mucho de gluten. Ahí está el secreto, entonces. De uno dice, Sí. bueno, ¿cómo haces todo esto? Muchas Bueno, pruebas y desarrollos. Muchas pruebas. Bueno, Chula, un placerazo. La verdad es que venía escuchando tu voz hace años, venías resonando no solo por las delicias que haces, sino por tu calidad humana, y me encantó conocer como tu historia, ¿no? Como este recorrido. Bueno, muchas gracias por venir acá y por esta entrevista tan hermosa. Gracias, Chula. Bueno, Chula Gálvez acá en Las Flores. Tenés que venir porque esto es una delicia. Me queda conocer lo que cocina Santi. Pero bueno, por ahora arranqué por la pastelería que la tenía acá. Gracias. Chau, una mega destacada. Gracias, Chula. Muchas gracias a vos. Che, qué rico. No, voy a probarla. Te Esta abro tenés que todas las probarla. tortas, Chula, pero sí, la clementina, además me la acuerdo.